Bienvenido nuevamente a nuestro canal de YouTube. El día de hoy estamos aquí, como es costumbre, tratando de darte información de mucho valor que aporte realmente una gran calidad a tu crecimiento como trader y te ayude en ese escalar en todos los peldaños de tu proceso como trader. Quiero decirte que si no estás suscrito a nuestro canal y crees que nuestro contenido aporta mucho valor a tu vida, suscríbete, deja tu like, tu comentario. También en la descripción del video dejo para ti nuestro canal de Telegram, donde constantemente estamos notificando clases y cualquier tipo de información que te va a ayudar muchísimo en tu crecimiento. Así que hoy tenemos un tema muy interesante. Quiero que estés al pendiente, tomes nota y va a ser una serie de una parte teórica y una parte práctica donde mostraremos unas situaciones específicas referente a la temática del día de hoy. Bueno chicos, ahora sí entrando en materia, pero antes quiero aclarar que el tema de los stop loss es algo muy normal en el mundo del trading. Siempre vamos a tener stop loss, pero hay veces que algunas personas sobrepasan el límite de esos stop loss. La verdad lo hacen de una forma que parece como si apenas entrasen en el mercado, automáticamente el market supiera dónde está tu stop loss. Por eso vamos a hablar de las causas de esos stop loss, pero yo en cierta medida quiero aclarar que las rachas negativas son normales en nuestro proceso, son normales en nuestro día a día, como también las ganancias o los momentos de profit. Así que no te alarmes tanto cuando tengas rachas negativas. Alármate cuando la constancia de estas rachas negativas no permitan que superes con tus beneficios esos momentos de pérdida. Una de las primeras cosas a mencionar de los factores principales que nos influyen a la hora de tomar las decisiones, que son los causantes de los stop loss, lo podemos definir en tres criterios o tres puntos importantísimos. Uno es la anticipación, dos, el exceso de confianza y tres, el fallo de interpretación contextual. Vamos a hablar un poco de ellos y antes de ir a los gráficos, porque es lo que nos interesa. Así que tómate el tiempo, anota para que lo tengas en cuenta. Cuando hablamos de la anticipación, esto es un problema que comúnmente sucede, incluso también a mí a veces me pasa, que queremos tomar la decisión mucho antes que el mercado te la está mostrando. Incluso tratamos de pensar de que el precio nos va a dejar totalmente y se va a dar el movimiento y nos vamos a perder el movimiento. Por eso piensas que el precio se moverá dejándote totalmente esperando en esa posición y tú dices, no pude entrar, me perdí el trade. Entonces ahí tomas la decisión, entras y tienes un bonito y bello stop loss porque no era el momento preciso para entrar, sino que te anticipaste al movimiento. Otro punto que va dentro de la anticipación es que te sientes impaciente y debes tomar el trade aun cuando no te ha confirmado, pensando que como el movimiento ya se está generando, el precio se está yendo, automáticamente dices necesito entrar porque ya me lo estoy perdiendo y es el momento correcto para entrar y no te ha confirmado, tomas la decisión y tienes un stop loss. Ahí que tienes un primer error común que si lo estás teniendo debes corregirlo. Vamos al siguiente punto, que es el exceso de confianza. Y esto sucede muchísimo. A veces estamos viendo el escenario y creemos que tal vez el precio tiene una probabilidad, el cual él no nos los ha mostrado, ni siquiera nos los ha gritado en su lenguaje, cuando nos dejas esas secuelas, rastros y todo lo que nosotros estudiamos en nuestra academia, en toda la información que damos aquí. Y tú lo que tienes es un exceso total de confianza y sientes la necesidad de entrar y lo haces basado en una intuición. O sea, sientes la intuición de que el precio te va a dar el movimiento y no lo estás tomando de manera objetiva. Entonces ahí tomas como que el rol de prácticamente un adivino, estás creyendo que el precio sí o sí se va a desplazar, entonces haces por tu exceso de confianza, tomas el trade diciendo
por intuición siento que es hora de entrar, entras al mercado y ahí lógicamente también te estarías anticipando. Entonces lo haces de manera intuitiva y no objetiva, que ahí automáticamente puedes generarte un stop loss. Así que eso es uno de los puntos a corregir también. Ahora, piensa que es un trade súper calificado y aumentas tu riesgo de manera desbordada. Ya tú das por hecho o por sentado que ese trade va a funcionar y lo tienes en una calificación que tal vez piensas que ese trade cumple con todos los criterios y a la final tomas la decisión y desafortunadamente pasa lo que ya sabemos, un stop loss. Entonces tienes muchas causas y muchos puntos a tener en cuenta de que esos stop loss a veces son no generados por el mercado, sino generados por ti mismo. Tú eres el causante de esos stop loss. Ahora, viene un tercer punto que ya la cuestión se coloca y se torna muy diferente. Podemos definirlo como el fallo de interpretación contextual. ¿Y a qué hacemos referencia? Pues este es el fallo analítico cuando tú estás tal vez interpretando los mercados y esa situación específica tú la estás planteando de una manera no acorde o no adecuadamente, incumpliendo ciertas cosas. Entonces, ahí automáticamente esa interpretación que estás haciendo tal vez está basada en lo visible de la temporalidad, más no por el contexto general del precio. Y automáticamente a veces nos guiamos solo por una temporalidad y carecemos de la visibilidad total de las temporalidades. Y entonces ahí caemos en ese error y es un fallo de interpretación contextual del marco general de todo el precio y tienes otro stop loss ganado por la pereza de seguir analizando las temporalidades mayores, por ejemplo, sino determinando solo la necesidad de entrar en el precio por la confirmación o por lo que te está haciendo en una sola temporalidad. Además, a veces pasa que miras confirmaciones donde no se presentan y te saltas el proceso que tal vez tienes de toma de decisiones. Y eso muchas veces pasa porque crees que ya el mercado te está haciendo todo para moverse y a la final esto está concatenado con la interpretación de las temporalidades. Entonces tal vez el precio te está confirmando y lo que tú debes tener en cuenta es que el precio en todas las temporalidades y en las dos direcciones te va a estar confirmando, pero tú debes ser muy analítico para entender que si esa confirmación, aparte de cumplir los criterios en temporalidad de análisis, también la cumple en algunas temporalidades superiores. Entonces ahí podrías minimizar esos errores de fallo de interpretación contextual porque ya es el último punto para el gatillazo cuando vas a tomar la decisión final de entrar en el trade. Entonces, estos son los puntos teóricos a tener en cuenta de las causas primordiales de tus stop loss: la anticipación, el exceso de confianza y el fallo de interpretación contextual. Así que vamos a ver ahora los gráficos para que veamos esto traspolado en el mercado y lo podamos ver de una mejor manera y entender el contexto al que yo quiero llevarte para que mejores rotundamente la toma de decisiones y permitas minimizar esa cantidad de stop loss. Mis queridos traders, si estás buscando una empresa de fondeo que esté haciendo las cosas bien, que tenga mucha proyección, que tenga sobre todo precios competitivos y prácticamente lo que nos interesa a todos, cobrar nuestros beneficios totalmente rápido. Funding Pips te permite cobrar cada 5 días tus beneficios y teniendo también los precios más económicos en la actualidad, precios demasiado competitivos para que puedas participar en tu prueba de fondeo, en tu challenge y estar en tu proceso para fondearte. Así que te recomiendo Funding Pips. También te digo que en la descripción del video dejo para ti nuestro link de Telegram donde podrás ingresar y saber para participar por 10 cuentas que estamos sorteando de 5,000 en la empresa Funding Pips. Así que ahí vas a saber cuáles son los criterios para que puedas ganarte una de esas cuentas de 5,000. Así que chicos, pues nada, también les dejo en la descripción un link con el 5% de descuento si estás interesado en tomar Funding Pips como tu empresa de fondeo. Bueno, aquí estamos en un escenario del primer punto, el primer criterio, donde nosotros estuvimos mencionando en la parte teórica, y es la anticipación. Vamos a mirar que en este caso
claramente tenemos un movimiento totalmente bajista y lo estamos viendo a razón de 15 minutos. ¿Qué nos damos cuenta? Que sistemáticamente el precio, el último punto o zonas de liquidez totalmente a la izquierda han sido eliminadas. Entonces, en el momento que el precio elimina esta área, tú sigues pensando que posiblemente el precio te pueda dar un movimiento bajista. Ahora, tal vez tú no tomaste el trade en esta zona o en este punto específico, no lo tomaste. Ahora tú estás determinando que ese precio va a seguir cayendo y posiblemente estás en lo correcto. Pero como ya tuviste que no se te presentó la oportunidad para tomar el trade, entonces ahora aceleradamente empiezas a buscar una forma de ingresar. Pero nos damos cuenta que el precio ha sacado liquidez en la parte de abajo. Si nos damos cuenta, el precio elimina totalmente esta liquidez. Ahora tú activas, por ejemplo, las sesiones y te das cuenta que arranca la sesión de Tokio y necesitas sí o sí montarte en el movimiento. Aquí aparentemente, si nos vamos a 5 minutos, el trade te está dejando una posibilidad de continuidad en el movimiento, sabiendo que venimos totalmente bajista. Pero aquí es donde nosotros caemos en un pequeño error y es la anticipación. Al ver que este movimiento parece ser un movimiento que muestra la intención y pues como enseñan muchos por ahí que porque tiene imbalance, que sacó el último punto de liquidez, entonces ya automáticamente tú debes tomar el trade. Entonces, indiscutiblemente tú buscas una posición o un área específica en este punto para buscar ese trade sabiendo que te hace una confirmación, intentas hacer la anticipación del movimiento en esta zona buscando la continuidad en el movimiento de ventas. Entonces ahí es el primer error y es una de las causantes de nuestros stop loss, la anticipación del movimiento. Ya en principio no pudimos participar del inicio del movimiento. Ahora necesitamos sí o sí tratar de ingresar en el movimiento específico que es la intención de venta, ya que no pudimos entrar. Si nos damos cuenta, en la parte superior el precio manipuló nuevamente 2 veces y dio una oportunidad de venta. Ahora tú necesitas ingresar en el precio nuevamente creyendo que esta zona ya puede funcionar sin tener en cuenta la siguiente manipulación. Entonces te anticipas en el movimiento y desafortunadamente el precio da una breve confirmación y nuevamente manipula a la parte de arriba y automáticamente hace el movimiento después esperado. Entonces te anticipaste al movimiento sin ver y sin esperar una manipulación totalmente clara que determinara la continuidad del movimiento, entendiendo que tu movimiento era bajista efectivamente, pero el precio gustó una nueva manipulación entregando luego el movimiento. Esta parte fue una toma de un trade acelerado, anticipándose en ese movimiento. Así que este es uno de los principales errores que se tiene. ¿Cuál es la sugerencia? Pues si dado el caso, el precio está en el movimiento bajista que tú esperas, por lo menos necesita barrer completamente la liquidez y buscar, si no tiene una zona de apoyo a la izquierda que me permita a mí apoyarme después de la manipulación, debemos entender que el precio puede seguir manipulando una y otra vez hasta que consiga la suficiente liquidez para poder moverse. Es decir, aquí lo hizo, manipula este punto, no tiene la suficiente liquidez, deja liquidez en la parte de abajo, manipula este punto e intenta irse en el movimiento. Sabemos que nuestra zona importante estaría por la parte superior, así que el mismo precio creó su liquidez. Entonces, en este escenario te has anticipado en el movimiento. Vamos al segundo ejemplo. Bueno, en el segundo ejemplo es algo que estamos denominando como el exceso de confianza. Y el exceso de confianza se crea y actualmente está muy arraigado en los traders que consumen mucha información en YouTube. Y no digo que esté mal, sino que a la final entienden las cosas como se dice al revés. Así que hay que ser un poco muy precavido para tomar y determinar ciertas cosas que a la final debemos tratar de desechar. Si nosotros vemos esta área específica, nosotros vemos un punto de 4 horas que tal vez refinaste a nivel de 15 minutos, tienes ese punto de venta y estamos netamente bajistas y lo entendemos que el precio está
100% bajista. Si nos damos cuenta, el precio está haciendo puntos de liquidez antes de la zona. Entonces, como tienes un punto de liquidez antes de la zona, no solo uno, sino tienes otro punto de liquidez, entonces tú vas a intentar por lo menos buscar una zona en este punto, porque tienes una zona que a nivel de 4 horas también ha hecho una respectiva manipulación y estás dando por hecho que es una zona que intuyes que el precio al tocar llega, puede darte un movimiento. Así que dejas una orden programada y automáticamente esperas que el precio llegue, active tu orden y se va el movimiento. Ahí estamos dando por sentado y dando por hecho de que esa zona debe funcionar, porque la intuición y el análisis que nosotros tenemos nos está indicando que tenemos dos puntos de liquidez previo a la zona y aparte tenemos un punto que ha dejado una zona de ineficiencia todavía prácticamente sin rellenar en esa área de ahí. Entonces hemos refinado el bloque, hemos tenido nuestra zona, nuestro punto de interés, nuestro punto de venta y creamos una orden pendiente, un punto de límite en esa área sin tener en cuenta otros criterios y básicamente creemos que tener la orden límite ya es una garantía de que el trade se nos pueda dar. Entonces ahí aumentan el lotaje, ya tienen la orden programada, incluso tienen una aquí y refinan más y a la final el precio lo que hace es hacer lo que el precio necesita y va a buscar esa zona y la elimina totalmente. Lo que creíste que era una zona prácticamente súper confirmada porque el contexto te estaba diciendo que tenías liquidez previa, puntos antes de la zona, tenía una zona de ineficiencia e imbalance, un movimiento fuerte. Toda la retadila que se enseña indiscutiblemente era para ti un punto clave e importantísimo para dejar tu orden pendiente y desafortunadamente el precio va a sacar liquidez a ese punto, inclusive habiendo eliminado dos puntos de liquidez anteriores. Y en definitiva no le bastó al precio con eso, sino que va totalmente a la parte superior y elimina el punto creador o quien crea todo ese fractal en el movimiento bajista. Entonces automáticamente tenemos otro stop loss por exceso de confianza. Así que vamos a llegar ya al punto final donde es el otro tipo de stop loss que es la causa, creo que la principal de todas. Así que vamos a ver el siguiente ejemplo. Pasar al tercer ejemplo sobre el tercer tipo que para mí es uno de los más críticos y es el fallo de interpretación contextual. Este tipo de fallo ocurre muchísimo porque al parecer nosotros estamos obsesionados de que el precio ya nos ha hecho todas las confirmaciones creyendo que se han cumplido a cabalidad y a satisfacción. Vamos a mirar en este ejemplo que es el mismo escenario que estábamos interpretando ahorita, donde en el criterio número 2 el precio lleva totalmente la liquidez y nos deja prácticamente un punto alto en esta zona y un punto bajo en esta zona. Entonces tenemos acá un alto temporal, vamos a colocarlo, y tenemos acá un bajo temporal. Vamos a marcar estos dos y nos vamos a enfocar en lo que el precio está haciendo en esta zona. Ahora, si nosotros nos vamos a esta área, automáticamente yo puedo definir de que el precio aquí en una temporalidad que tal vez en 4 horas no se logra ver, pero si bajamos a temporalidades como 45, 15 minutos, empezamos a ver un escenario totalmente diferente. Ahora, al parecer el precio hace un cambio de carácter o una transición dentro de la zona, entendiendo de que el precio ha sacado liquidez en esta área hacia la izquierda y nos está dejando este punto de interés aquí, un punto súper clave en esta zona y lo vamos a marcar. Pero nosotros no nos hemos dado cuenta de que a nivel de 15 minutos el precio nos ha mostrado un total cambio de carácter dentro de la zona, confirmando rotundamente a nivel de 15 minutos, incluso si nos vamos a 30 minutos, también vemos prácticamente el movimiento en esta zona de quiebre. Pero si estamos centrados en 15 minutos, no estamos analizando el contexto general de lo que está aconteciendo, que si nos vamos a 4 horas, automáticamente determinamos que el precio en 4 horas no ha quebrado. Entonces, la visión de nosotros, de nuestro gráfico, está limitada solamente a 15 minutos. Y mientras estamos en 15 minutos, podemos incluso determinar que este punto ya hizo una secuencia de activación en esta zona y yo aquí podría buscar refinadamente en este punto, en ese bloque estructural de ahí, una zona
para yo buscar el trade, ya sea aquí o ponerlo en esta área. Entonces ahí yo buscaría ese trade creyendo que 15 minutos ya me ha confirmado rotundamente todo, desligando lo que está sucediendo en 4 horas. Entonces, indiscutiblemente, nuestra visión está limitada solo a 15 minutos. No sé si es por pereza o porque no lo tienes en cuenta o no lo sabía, pero en definitiva, si no eres amigo de las temporalidades mayores, entonces estás condenado siempre a tener una gran cantidad de stop loss sin razón. Porque la culpa no sería esto de mercado, sino sería un stop loss ganado por ti mismo. Porque en este escenario, si te das cuenta, por muy bonito que se ve el quiebre, si no te apoyas en una temporalidad mayor, si vamos incluso a 45 minutos, pues bueno, ahí vemos todavía el quiebre. Pero si ya vamos a 4 horas, entonces ya carece de confirmación. Carece de confirmación, lo que nos puede indicar que el precio acá está creando una zona de demanda para ir por lo menos a manipular el punto. Entonces, si nos vamos a 15 minutos y vamos a darle play, nos damos cuenta que el precio totalmente da ahí la reacción y el precio llega a buscar la zona. Vamos a mirar cuando el precio llega y busca manipular el punto. En ese momento ya el precio llegó y manipuló la zona. Vamos a ver. Ahí en ese punto ya manipula totalmente la zona. Entonces, si tú te estás protegiendo por arriba, tal vez tuviste la suerte de que el precio no te dio tu stop loss. Si te hiciste el super snippers y quisiste entrar aquí, así ya el precio lógicamente te ha manipulado sin contemplaciones, te manipuló enseguida. Entonces, ¿cuál es el derecho de las cosas? Si yo tengo este punto que está aquí como mi alto que me hizo el bajo, pero a nivel de 4 horas se me está indicando que hay un fallo estructural, yo debo por lo menos pensar que ese punto debe estar invalidado hasta que el precio no vuelva a manipular la zona. Entonces ahí yo estaba careciendo de la visibilidad de temporalidad mayor, dejando de lado lo que me estaba mostrando realmente el precio. Ya luego de ese movimiento, ya aquí en temporalidades menores, yo estaría buscando la opción de vender en esta zona de acá después que el precio castigó este fallo estructural que en 15 minutos me estaba mostrando algo muy bonito, incluso en 45, pero en 4 horas lo que me estaba enseñando el precio de que teníamos un fallo que había creado solamente un movimiento inconcluso. Entonces, ¿dónde hubiese sido tu oportunidad? Lógicamente en la parte superior, en esta zona después de la manipulación, cuando el precio ya te hace rotundamente esta manipulación dentro del bloque y te deja este movimiento. Lógicamente aquí podrías entrar por confirmación de media móvil a nivel de temporalidades menores y buscar el movimiento. Y esto ya sucede después que entiendes todo el contexto general, tanto en la temporalidad de análisis como en la temporalidad de validación, que son las temporalidades mayores. Ahí por media móvil entras en el trade y ya ese es un movimiento limpio después de toda la manipulación, buscando toda esa zona de liquidez. Entonces, ¿cuál es la forma de corregir los 3 puntos que hemos mencionado? Vamos a hacer un resumen para que ustedes lo tengan en cuenta y lo puedan aplicar sin ningún problema en su operativo. Para concluir esto que hemos mencionado, quiero que tengas en cuenta estos criterios. Para eliminar la anticipación, tú debes por lo menos entender de que el precio no está en una obligación de moverse en lo que tú estás pensando. Tú necesitas ir más allá, tú necesitas validar mucho más allá y empezar a creer de que el precio no se mueve solo en función de lo que tú necesitas, sino en función de lo que realmente el precio requiere. Recordemos que el precio no se mueve al azar, no se mueve por movimientos aleatorios, sino que él necesita la subsistencia de su liquidez para poder desplazarse en las direcciones objetivas. Entonces, para nosotros es vital que cada vez que tú vas a tomar un trade, no te anticipes al movimiento creyendo que se va a dar porque tú tienes ese criterio pensando de que el precio hasta ahí llegó o él va subiendo y yo creo que ya subió mucho, no va a seguir subiendo, va cayendo, es que no, ya él bajó mucho, no creo que siga cayendo.
No puedes asumir en esto porque tú caerás en la anticipación. Caerás en anticiparte a un movimiento pensando que tú estás ya determinando al precio cuál es su punto justo e inmediato para desplazarse. Si no confirmas, es muy difícil. Ahora, el siguiente punto que estuvimos viendo es el exceso de confianza. Por mucha confirmación que a veces tenga una zona o un punto específico, un punto de interés, por lo menos trata de eliminar esa simpleza de siempre querer dejar una orden pendiente. Trata de confirmarlo en lo posible, en la mayoría de los casos, y no lo hagas por simple deducción o intuición. Trata de que sea la confirmación la que plasme en ti esa veracidad de tomar el trade. Y como último punto, ese fallo de interpretación contextual, te sugiero que para borrar o eliminar este tipo de problemática, no solo te cases con una sola temporalidad en el momento ya de tomar tu decisión de entrar en el mercado. Siempre apóyate en temporalidades mayores, aún después de ya hacer todo el análisis completo y estás en la zona justa de confirmación. Mira cuáles fueron esos movimientos que hizo el precio, qué formó y qué está pasando en temporalidades mayores con esa zona específica que vas a confirmar. Esto te garantizará no ser manipulado muchas veces, sino entender si la anticipación o el exceso de confianza o el último punto, que es el fallo de interpretación contextual, están siendo eliminados para tú tomar un mejor trade. Chicos, gracias por estar en este video. Espero que sea de mucha ayuda para todos ustedes. Sigan conectados a nuestro canal. Si no estás suscrito en nuestro canal de Billions Trade, te invito a que lo hagas. Activa la campanita de notificaciones. Deja tu like, tu comentario. Recuerda que en la descripción del video está nuestro link con el 5% de descuento para Funding Pips. También el link de Telegram, donde estamos dando información de valor y estamos notificando la forma de tú poder ganarte una cuenta de fondeo de 5K, de esas de las 10 que estamos sorteando a través de Telegram y a través de Twitter. Nos vemos en el siguiente video y bendiciones para todos.